Primera de Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10. No se preocupen, el texto bíblico les va a aparecer en los comentarios para que después ustedes lo puedan revisar. Primera de Juan capítulo 3, pero vamos a leer primero el versículo 10, después vamos a leer el versículo 8 y después el 9. Lo vamos a hacer en ese orden. Primero el versículo 10, luego el 8 y luego el 9. Y nos dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios? Ya con solo este texto bíblico, el texto bíblico nos está diciendo que hay dos tipos de hijos. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Eso es lo que nos dice y lo quiero volver a leer. ¿Por qué lo quiero volver a leer? Porque esto es importante. Porque usted necesita saber quién es su padre o de quién usted es hijo. Dice el versículo 10, lo vuelvo a repetir. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces significa que Dios tiene hijos y que el diablo tiene hijos. Pero ¿cómo podemos saber la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo lo podemos saber? La misma Biblia nos dice, y vamos a leer el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8. Pero está claro de que ahora puedo decir, todos en el mundo somos creación de Dios. Todos en el mundo somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Color de piel, estado social, estatus, geografía, todos fuimos creados por Dios. Todos. Pero para ser hijos de Dios o para ser hijos del diablo, parece ser que hay una diferencia que necesitamos aclarar. Así es que todos en el mundo somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero nos dice el versículo 8, ¿cómo podemos saber quién es hijo del diablo? ¿O quiénes son hijos del diablo? ¿Cómo lo podemos saber? Dice el versículo 8, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nos dice cómo podemos identificar a los hijos del diablo. Los hijos del diablo les encanta practicar el pecado. Les encanta practicar el pecado. El pecado les encanta practicarlo de día, tarde y noche. Les encanta practicar el pecado constantemente. Así es como se puede conocer un hijo del diablo. Pero ¿cómo podemos conocer a un hijo de Dios? El versículo 9. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces se vuelve otra vez al 10 y el 10 dice, es así como se puede manifestar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo les encanta pecar. Practican el pecado. No cesan en pecar. Pecan incluso dormidos.
porque están planeando qué es lo que van a hacer al día siguiente. Les encanta pecar. Pero en cambio los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente, la semilla de Dios está en ellos, permanece en ellos y no pueden pecar porque nacen de Dios. Poderoso. Entonces vuelvo a preguntar, ¿todos en el mundo somos hijos de Dios? La Biblia nos dice lo contrario. No todos en el mundo somos hijos de Dios. No todos. Pero ¿qué es pecar? Y necesitamos entender qué es pecar. Porque parece ser que el pecado es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque los que practican el pecado le pertenecen al diablo. Y los que no lo practican le pertenecen a Dios. O sea, los que practican el pecado son hijos del diablo, según la Biblia, no según yo. Y los que no practican el pecado son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Ahí mismo, en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice ¿qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y digo el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, refiriéndose a Cristo. Pero ¿cómo sé que es pecado? Aquí en Costa Rica muchas veces a cualquier cosa lo llamamos, ay, qué pecado. Incluso usamos un diminutivo, ay, qué pecadito. Entonces hay que aclarar qué es pecado. ¿Por qué hay que aclarar qué es pecado? Porque aclarando qué es pecado, podremos saber de que nosotros no queremos pecar y queremos pertenecer a los hijos de Dios, porque los que pecan pertenecen a los hijos del diablo, tristemente. ¿Y qué es el pecado? La infracción a la ley. ¿A cuál ley? ¿A la ley de Costa Rica? ¿A la ley de Estados Unidos? ¿A las leyes de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia? ¿A cuál ley se está refiriendo? Por supuesto que se está refiriendo a la ley moral de Dios, que se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17, nos habla de lo que se llama pecado. Éxodos, capítulo 20, versículo del 1 al 17, ahí se encuentran los mandamientos de Dios, que llamamos la ley moral. Esta ley que muchos dicen que fue clavada en la cruz. Esta ley que muchos dicen que fue y es solo para los judíos. Esta ley que dice que ya nosotros no nos basamos en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. La ley moral que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con el prójimo, es a esta ley que se refiere en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. El que infringe esa ley comete pecado. Y por supuesto dice que el que comete pecado y practica el pecado no pertenece a Dios, pertenece al diablo. Y los que no practican el pecado son hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero entonces usted va a la calle, y cuando usted va a la calle, usted le pregunta a un narcotraficante, o usted le pregunta a una persona que en ese momento está practicando el pecado, y usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Automáticamente te va a decir, sí, soy hijo de Dios. Porque todos, aún los que pecan, quieren ser hijos de Dios. Aún los que pecan quieren ser hijos de Dios. Pero Dios no quiere que todos pequen. Dios quiere que dejen de pecar. ¿Y qué es pecar? La infracción a la ley. Pero aquí ya en 1 Juan capítulo 3 encontramos
la respuesta a la pregunta del estudio de hoy. ¿Todos somos hijos e hijas de Dios? Con respecto a los ojos de Dios, con respecto a los ojos de Dios, no todos somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Los que practican el pecado le pertenecen al diablo, y los que no practican el pecado le pertenecen a Dios. Así es que Dios espera que nosotros dejemos de pecar. Dios espera que nosotros dejemos de pecar. ¿Y por qué Dios espera que nosotros dejemos de pecar? Porque Él quiere rescatarnos. Incluso lo habíamos estudiado un día de estos. Él ha venido a llamar a justos. No, Él no ha venido a llamar a justos. Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Significa que Dios, Jesús, está buscando el arrepentimiento de los pecadores, para que si en algún momento fuesen hijos del enemigo, se conviertan en hijos de Dios. Y podemos decir gloria a Dios. ¿Por qué podemos decir gloria a Dios? Porque lo que Dios busca es que dejemos de pecar. Porque el pecar hace que nosotros pertenezcamos al enemigo de Dios. Ahora en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos una historia que nos puede decir cómo Jesús, como Dios encarnado en la tierra, Él busca ayudar a pecadores que están en los brazos del enemigo, que están ahí con el enemigo, a convertirse en hijos de Dios. Nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, nos habla de una historia que yo les quiero leer y quiero que me acompañen. Y esta historia solo está en el Evangelio de Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que tire la piedra, arroje primero la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Jesús le dijo: Vete y no peques más. Una mujer que se encontró en pleno acto de adulterio quebrantó la ley. Quebrantó la ley, practicaba el pecado, quebrantó la ley. Así es que en ese momento ella le pertenecía al diablo, porque ella quebrantó la ley, cometió adulterio, y el adulterio es el mandamiento número 7. Y la encontraron en pleno acto de adulterio. Y parece ser que es así
porque ella no refutó, ella no dijo, no Señor, no es así, no, es mentira lo que ellos están diciendo. Esta mujer estaba avergonzada, la habían arrastrado desde el lugar donde ella había cometido el adulterio, la sacaron desde ahí, la arrastraron, la trajeron arrastrándola y en el camino diciendo cometió adulterio, y entonces todo mundo o la mayoría feliz porque iba a haber apedreamiento, la iban a matar. Entonces todo mundo agarrando piedras porque la estaban llevando delante de Jesús, porque ellos esperaban que Jesús dijera que la apedrearan porque ella quebrantó la ley, ella cometió pecado, es una hija del diablo, ella no merece la salvación, no merece el perdón. Y nosotros conocemos esa historia. Y quiero dar un paréntesis, porque por esa razón el mismo diablo hace que las personas piensen que no tienen perdón porque han cometido un pecado tan grave que no tienen perdón, y esta historia nos está relatando aquí que sí pueden tener perdón y perdón de Dios, aunque en algún momento estuvieron practicando el pecado. Pero ahora vamos a eso. Esta mujer la arrastraron. Entonces los sacerdotes y los escribas, porque parece ser que ellos son los que la capturaron a ella en pleno acto de adulterio, la tomaron y la agarraron y la arrastraron delante de Jesús, la tiraron enfrente, la multitud con piedras, porque ahora estaban esperando a ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Y eso pasó en el templo, porque nos dice que Jesús estaba en el templo, vino en la mañana y estaba en el templo, así es que a ellos no les importó si había culto, a ellos no les importó si había alabanza. Encontraron a la mujer en adulterio, la trajeron y la tiraron enfrente de Jesús, porque ahora se iba a hacer justicia, la ley se tiene que cumplir, porque ella cometió pecado, hija del diablo, cometió pecado. Jesús escuchó. Pero siempre detrás de una situación hay una verdad. Siempre detrás de una apariencia hay una verdad. Y parece ser que era culpable. Pero parece ser que siendo culpable había otra verdad escondida que no estaba saliendo a la luz. Porque incluso en el mismo Torá, en el Antiguo Testamento, ellos, los fariseos, los escribas, estaban haciendo algo incorrecto. Porque incluso cuando había un adulterio, el que tenía que hacer la alegación era el esposo. Tenía que venir el esposo como testigo también de que esa persona había cometido adulterio, o también la esposa. En este caso también, qué interesante, solo la traen a ella. Y la persona que cometió adulterio con ella porque la encontraron en pleno acto, no se encontraba presente, desapareció, solo ella. Los escritores de los comentarios bíblicos nos mencionan qué es lo que sucedió. Los escribas y los fariseos armaron esta trama para encontrar y tratar de culpar a Jesús de ser misericordioso y de no respetar la ley. Los escribas y los fariseos estaban buscando ocasión para tratar de capturar a Jesús en una falta para poder condenar a Jesús por no seguir la ley dada en el Antiguo Testamento por Dios mismo. Pero parece ser que ellos se olvidaron con quién estaban hablando. Están hablando con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y el mar y las leyes. Así es que ellos hicieron esta drama, hicieron toda esta acción, tomando a esta mujer que sí ellos contrataron a un hombre para que se acostara con ella, y cuando ya estaban en pleno acto de adulterio, ¡ups! Por casualidad ellos pasaron por ahí. Por casualidad lo vieron. Y entonces ellos la capturaron a ella, la arrastraron a ella, y al hombre que habían contratado lo dejaron libre. Y lo sabemos porque solamente fue ella la que presentaron delante de Jesús. Así es que es una hija del diablo.
necesita ser apedrada porque ella practica el adulterio, quebrantó la ley. Pero no se esperaban lo que Jesús iba a hacer. Pero ¿sabe cuáles serán los planes de ellos según los comentarios bíblicos? De que si Jesús dijera que no la apedraran, ellos estaban ya listos para decir que Jesús no respeta la ley. La ley que fue dada a Moisés, Dios se la dio a Moisés para ser respetada. Así es que querían hacer de que Jesús quedara mal delante de todo el mundo, diciendo que Jesús no cumplía la ley y que Jesús era muy complaciente con la ley. Así es que no podía ser maestro ni profeta. Pero también decían ellos, si Jesús dice que sí la apedrean, Jesús estaría metido en problemas con los romanos. ¿Por qué con los romanos? Porque los únicos que podían dar sentencia de muerte eran los romanos, porque estaban sitiados por los romanos. Así es que los judíos ya no tenían ese derecho, ya no tenían ese privilegio. Cualquiera que iba a ser sentenciado a muerte tenía que pasar por las leyes o por la autorización romana. Así es que si Jesús hubiera dicho apedrémosla, entonces los romanos se enterarían, o ellos le dirían a los romanos y arrestan a Jesús, y Jesús no podría cumplir con su misión. Así es que según ellos, los dos extremos. El extremo es, si él dice que no está de acuerdo con la ley. Y si él dice que sí, los romanos lo capturan. Pero no saben que en medio de los extremos hay un punto medio y se llama Cristo. En medio de los extremos hay un punto medio que se llama Cristo, y que Cristo revela las verdades que están escondidas. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando queremos juzgar a alguien que está en pleno acto de adulterio o en pleno acto de pecado. Cuidado, porque realmente no tenemos la información completa. Cuidado. Y en este caso eso fue lo que sucedió con esta mujer. Sí, había una verdad, cometió pecado, pero detrás había otra verdad escondida. Así es que Jesús estaba escribiendo en el suelo, y cuando estaba escribiendo en el suelo, ellos llegaban y presionaban a Jesús, con lo que nos dice la Biblia, presionaban a Jesús y presionaban a Jesús como para que Jesús dijera algo, porque ellos querían una acción rápida para ver qué hacían con esta mujer. Y Jesús no les estaba poniendo atención, sino que estaba escribiendo en el suelo. Unos historiadores dicen que lo que él estaba escribiendo en el suelo era el pecado de cada una de las personas que estaban a punto de apedrear a la mujer. Dicen otros que realmente no estaba escribiendo nada en particular, que solo estaba ahí sentado escribiendo. Ya sea que fuera una u otra, es un misterio lo que Jesús escribió. Pero lo que Jesús escribió impactó a los que estaban ahí. Eso lo podemos dar por seguro. La Biblia no nos dice qué fue lo que él estaba escribiendo en el suelo. Pero sí podemos saber que lo que él estaba escribiendo en el suelo impactó la mente de todos los que tenían una piedra para apedrear a esa mujer. Que en el momento Jesús se levantó, y en el momento que Jesús se levantó, ellos decían, ahora sí, o sale con esta respuesta o sale con esta. Sale que la dejemos libre. Así es que si la dejamos libre, Jesús está de acuerdo de quebrantar la ley. Y si Jesús dice, la apedreamos, Jesús iba a ser arrestado por los romanos. Así es que, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús se levantó y Jesús dijo, el que esté libre de pecado. ¿Cuántos dicen amén? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es lo mismo que nosotros tenemos que poner en nuestra mente hoy. Cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona que aunque esté en pecado,
¿quién soy yo para juzgar? Porque yo también estoy en tendencia al pecado. ¿Quién soy yo para juzgar? El que esté libre, que tire la primera acusación. El que esté libre, que tire la primera piedra. El que esté libre, que tire la primera cara arrugada de malestar contra esa persona que está cometiendo el pecado. El que esté libre de pecado, juzgue al otro. ¿Quién está libre de pecado? Nadie está libre de pecado si Jesús no lo dice así. Pero sí somos buenos para juzgar al que vimos que cayó en pecado. Y eso se ve en el mundo exterior, pero también se ve dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, lo que se comenta más en la iglesia es lo que la persona hizo de lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Porque es más fácil para nosotros condenar. Si la persona cometió adulterio, si la persona robó, si la persona hizo esto, si la persona hizo lo otro. Y puede ser que usted tenga razón. Puede ser que la persona lo hizo, pero hay una verdad detrás. Y aún aunque estuviera la verdad detrás y no ha sido revelada, el que tiene la última palabra es Dios. Yo soy quien juzgar, y por eso Jesús dijo: ustedes van a juzgar, así es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Significa que los únicos que pueden juzgar son aquellos que están libres. Y como nosotros no somos libres, no tenemos derecho a juzgar, sino ojalá a orar por esa persona, para que esa persona fuera restaurada, ya que está siendo utilizado por el enemigo. Y Dios quiere que sea una hija o hijo de él. Esa mujer estaba, me imagino, esa mujer estaba agachada esperando las piedras. Agachada esperando las piedras, diciendo: de esta no me salvé. ¿Y quién es este Jesús al cual me está mandando? De esta no me salvé. Estoy esperando las piedras. Hasta había niños ahí, adultos, mayores y niños ahí, con piedras esperando golpear y matar a alguien. Ahí ya ellos estaban pecando, porque ya tenían intención de matar. Pero estaban incitados por una mentira de los líderes de esa iglesia, los fariseos, los escribas de esa iglesia, porque planearon todo y dijeron solo lo que más les convenía. Y la persona que estaba con la mujer adúltera lo dejaron ir, y a ella la presentaron a Jesús como la única culpable. Familia, hermanos y hermanas, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Y lo vuelvo a repetir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Poderoso. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron, porque parece ser que lo que Jesús escribía más lo que Jesús hizo, los hizo tener conciencia que no tenían derecho a juzgar a esta persona, y tenían que irse porque no tenían derecho a juzgar. Tú tienes derecho a juzgar, yo tengo derecho a juzgar. La persona es una alcohólica, la persona es una drogadicta, la persona es un borracho, una borracha, un adúltero, un ladrón, un homicida. Yo tengo derecho a juzgar. Eso es por lo cual tenemos que tener cuidado los cristianos, porque eso es lo que podemos esperar de una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios va a juzgar, pero un cristiano no debería pensar en juzgar, debería pensar primero en el amor, en la misericordia, en el perdón, porque es lo mismo que debemos esperar del Padre, que nuestro Padre Dios. Lo mismo. ¿Jesús tenía el derecho a juzgar? Díganme, amigos, ¿Jesús tenía el derecho a juzgar? Sí, porque Él estaba libre de pecado y no había pecado en Él. Él tenía derecho a juzgar.
¿Ella cometió adulterio? Sí, ella cometió adulterio. Aunque se haya escapado el que se haya escapado, ella cometió adulterio. Jesús sí tendría derecho a juzgar. Pero Jesús la juzgó. Jesús la condenó. Jesús quería que ella muriera. No. ¿Estaba siendo dominada por el diablo por una debilidad? Sí. ¿Jesús quería que ella se quedara en esa condición? No. ¿Qué quería Jesús? Rescatarla. Y por eso después tuvo un diálogo con ella. Enderezándose Jesús significa que estaba agachado. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Cuando Jesús se acerca a ella, Jesús se acerca a ella y se agacha. Porque Jesús también estaba queriendo decir: si la tocan a ella, me tienen que tocar a mí. ¿Cuántos dicen amén? Él se endereza, él se agacha, él está con ella como diciendo: si ustedes la apedrean a ella, primero tienen que pasar por mí. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y alguno la condenó? No, se fueron. Quedaron ellos dos. ¿Qué significa? Que una situación de pecado se resuelve entre Jesús y el pecador. Nadie más. Entre Jesús y el pecador. Si alguno de nosotros hemos cometido pecado, no tenemos que ir a nadie más que a Jesús. Ir a un lugar, orar, y Jesús te puede perdonar. Jesús nos puede perdonar porque Él está dispuesto a perdonarnos como esta mujer. Y le dijo, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete, no te peques más. Quedó libre. Quedó libre. Aleluya, quedó libre porque Jesús la salvó. La salvó a punto de morir. Porque el pecado puede llevarnos a la muerte si no tenemos cuidado. A la muerte. Y le dijo: vaya y peque. No, le dijo: no peques más. ¿Por qué razón? Porque ella quería que naciera en Cristo. Ella quería que naciera en Dios. Porque los hijos de Dios no pecan, porque la simiente de Dios está en ellos. Hace muchos años atrás, un hijo mío murió por el ataque de perros Rottweiler. Georgia Stephen Brown murió porque éramos vecinos de un señor que tenía estos perros. Y los perros hicieron un hueco sobre la cerca de amapola y se escapó, y mi hijo, que estaba jugando, el perro llegó, lo empujó y lo mordió en el cuello, en la garganta, y lo arrastró hacia donde estaban los otros dos perros, y entre los tres perros empezaron a morder a mi hijo. 7 años de edad, George and Stephen Brown. 7 años de edad. Y mi hijo no hizo nada, porque ni siquiera, incluso a veces preguntaron si los perros me pertenecían. No, eran de un vecino. Mi hijo no murió en ese momento. Los vecinos tomaron a mi hijo, lo llevaron al hospital Tonifacio, de ahí lo viajaron a San José. Y yo fui hacia San José, al hospital de niños. Y ahí yo me di cuenta la impotencia de tener conocimientos teológicos y no poder hacer nada por un hijo. Y el dolor más grande que puede existir es la pérdida de un hijo. No se lo
deseo ni a mi peor enemigo. Y en eso, el dueño de los perros llegó al hospital para ver qué podía él hacer. Llegó al hospital. Pero en ese momento que él llegó, yo no era pastor, no pertenecía a la organización adventista, no tenía una buena relación con Dios. Simplemente el Señor se acercó, y lo voy a volver a repetir para que no hayan malos entendidos. No era pastor, no era de la organización de la iglesia, ni mucho menos tenía una relación con Dios. Cuando el muchacho llegó, cuando el Señor llegó, el Señor dijo que estaba aquí para servir o para nuestras órdenes. Yo no sé exactamente qué fue lo que dijo, no me acuerdo. Lo único que dije, váyase de aquí, porque él pidió perdón. Y yo le dije, váyase de aquí y que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a perdonar. Esas fueron mis palabras. Después, con el tiempo, empecé a tener una relación con Dios y decidí buscar a este señor. El señor tenía una tienda ahí en Limón Centro, una tienda de ropa. Lo fui a buscar. Cuando lo fui a buscar, era porque yo vi que me equivoqué. No tenía que haberle dicho que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a perdonar. Así es que fui a la tienda, lo busqué para decirle eso a él. Cuando de repente le dije eso, que me disculpara porque yo no tenía que haber dicho eso, el Señor empezó a llorar. Muy amargamente empezó a llorar y a decirme que él sabía que eso le había ocurrido porque él había cometido una falta delante de Dios. Había cometido una falta grave delante de Dios. Y esa falta grave, él la consideraba que era como algo que, por la razón de que lo que sucedió con sus perros en contra de mi hijo. Y él pidió perdón. Y esto a lo que yo me refiero. ¿Qué es lo que hace el pecado? Porque yo no me esperaba eso. Yo no me esperaba que él me iba a contar algo de su vida, sino que yo estaba con mi dolor. Pero me di cuenta que él tenía un dolor por estar escondiendo un pecado delante de Dios y delante de su familia, y que por la situación que pasó con mi hijo, él pensaba que eso le estaba pasando por el pecado que él había cometido. El pecado puede hacer de que las cosas se salgan de control, e incluso terceras personas que no tienen nada que ver también sufran. En este caso, ya me di cuenta en ese momento que sí se puede perdonar. Y en el momento que él llegó al hospital, yo lo juzgué mal. Y por el dolor y por la ira y por todos los sentimientos encontrados, dije lo primero que se me vino a la boca. Pero después fui y lo corregí. Y gracias a eso, mi relación con Dios empezó a mejorar. ¿Y por qué mejoró? Porque hay alguien que tiene el poder para perdonar. Amén. Hay alguien que tiene el poder, que no importa el pecado que fuese, tiene el poder de perdonar si usted y yo nos acercamos confiadamente a él. Así como esta mujer. Ella no se acercó, la echaron, la tiraron, pero de igual manera estaba ahí. ¿Y fue juzgada? No fue juzgada. ¿Fue perdonada? Fue perdonada. ¿Fue libre? Fue libre. ¿Y qué dijo Jesús? Vete a tu casa, vete y no peques más. Ese es el consejo para los que quieren ser hijos de Dios. No pequemos más. El Espíritu Santo nos puede dar el poder, nos puede dar la fuerza para dejar de pecar. No importa lo profundo que fuese, o no importa las veces que fuesen, hoy Dios te puede ayudar
apartarte del pecado, apartarte de la pornografía, apartarte de la violencia, apartarte del robo, apartarte de la droga, apartarte del alcohol, porque Dios no está para condenar, Dios está para salvar, y las puertas del cielo, de la gracia, están abiertas para aquellos que buscan el perdón. No pensemos si otros están dispuestos a perdonarnos o no. Pensemos que hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Empecemos por ahí. A eso te invitamos. A que seamos hijos de Dios. ¿Hay hijos del diablo? Sí, hay hijos del diablo. ¿Que practican el pecado? Sí, practican el pecado. Pero nosotros tenemos que buscar ser hijos de Dios. El último texto que quiero compartir con ustedes está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Ahí les va a aparecer en el comentario, y con este texto vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Me despierto en la mañana y digo, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga para ti? En la tarde, Dios, ¿qué quieres que es lo que haga para ti? En la noche, Dios, ¿qué quieres que haga para ti? En todo momento quiero ser controlado por el Espíritu Santo. Y al ser guiado por el Espíritu Santo, significa que Dios me va a considerar como su hijo, porque estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo. Pero no solamente mi cuerpo, sino mi mente, mi corazón. Ya no juzgar, ya no criticar, ya no murmurar. No tengo que mirar a otros con su pecado, más cuanto todavía no soy libre yo, pero Dios me quiere liberar a mí. A eso te invitamos. Te invitamos a de que seamos nacidos de Dios. ¿Existen los hijos del diablo? Sí existen. ¿Pero Dios los puede convertir en sus hijos? Sí, porque Él no ha venido a buscar a justos sino a pecadores. Porque son creación suya y los va a reclamar como suyos. Aún aquellos que están practicando el pecado, va a hablar con ellos, va a conversar con ellos, va a tratar de convencerlos el Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos van a seguir el camino equivocado. Pero tú puedes hacer una diferencia hoy. Tú y tu casa pueden hacer una diferencia hoy. Tú, tu familia pueden hacer una diferencia hoy. Tú puedes hacerlo en tu vida. Hoy puede ser un nuevo inicio, porque tú dices, quiero dejar de mentir, quiero dejar de robar, quiero dejar de murmurar, quiero dejar de tratar mal a la gente, quiero dejar de golpear, quiero dejar de herir. Tú puedes empezar hoy y Dios te dirá, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén conmigo que Jesús tiene ese poder? ¿Cuántos dicen amén conmigo que Jesús tiene ese poder para decir, vete y no peques más? Porque cuando Él te dice, vete y no te peques más, es porque te va a llevar con el Espíritu Santo para que tengas la fuerza para no pecar. Ese es el poder de nuestro Dios. No todos somos hijos de Dios, pero sí podemos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, gracias por este mensaje. Mensaje de que tú tienes el poder. Mensaje de que tú no estás buscando el extremo de ser negligente ni tampoco condenador, sino que buscar al pecador para que deje de pecar, para que se convierta en un hijo tuyo. En esta historia con la mujer adúltera, el enemigo pensó que iba a ganar. Pero tú siempre ganas, Dios, porque los extremos son peligrosos. El punto medio es Cristo, y en ese punto medio siempre la victoria está asegurada. Bendice a cada familia, bendice a cada persona que le va a llegar este mensaje, y el pecado tal vez lo está atormentando, le está doliendo, le está ardiendo, y piensa que no hay ninguna salida y que la mejor salida es quitarse la vida o que alguien le quite la vida. No, está Jesús que te quiere abrazar, te quiere sostener y dice, levántate, enderézate. No hay nadie que te juzgue.
No hay nadie que te pueda juzgar. La definición del ser humano no es definición para ti. La definición de Jesús es la definición definitiva. Dios no te juzgará, te perdonará si vienes a Él con tu corazón abierto. Y te dirá, vete y no peques más, pero dándote la seguridad de que fuiste perdonado, perdonada. Glorificado sea tu nombre en este inicio de sábado, porque en este sábado nos estás diciendo, te perdono. Cuando abramos los ojos en la mañana nos estás diciendo, te he perdonado, empieza de nuevo. Que sea glorificado tu nombre, oh Dios, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una noche de paz y descanso. Y no pensemos en nada más que en Cristo, que es el consumador de nuestra fe, el que tiene el poder para hacer milagros en nuestras vidas. Cuidémonos, por favor. Los casos están aumentando aquí en Costa Rica. Cuidémonos. Mantengamos la burbuja familiar. Cuidémonos. La iglesia no está cerrada. Los templos sí. La iglesia está abierta. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.